¿Qué pasaría si te dijera que tus sueños más grandes podrían ser tu mayor trampa? Aquellos anhelos que nos impulsan, la visión de una vida plena y sin preocupaciones, a menudo nos ciegan ante las realidades más crudas, especialmente cuando se trata de dinero. Así comienza la historia de El Despertar, un joven con el alma rebosante de ambición y el corazón lleno de esperanzas. Él soñaba con una vida de éxito, de lujos sutiles y de una libertad que creía intrínsecamente ligada a la capacidad de gastar. Sin embargo, su comprensión del dinero era, en el mejor de los casos, ingenua, en el peor, peligrosamente ausente. El Despertar vivía inmerso en la creencia de que el dinero era una fuente inagotable, un río caudaloso que siempre fluiría a su favor. Este optimismo desmedido lo llevó a cometer su primer gran error financiero: ignorar por completo la necesidad de un presupuesto. Gastaba sin control, impulsado por el deseo de impresionar a su círculo social, de vivir esa buena vida que tanto anhelaba, sin una pizca de planificación. Cada nueva compra era una afirmación de su ascenso, un trofeo en su imaginario camino hacia la cima. Los pequeños lujos se acumulaban, las cenas en restaurantes caros se sucedían y los caprichos se convertían en hábitos. Al principio, las pequeñas deudas eran casi imperceptibles, murmullos lejanos en el bullicio de su desenfrenado estilo de vida, y por ello eran ignoradas. Creía firmemente que ya se arreglarían, que el próximo gran ingreso lo solucionaría todo. La vida, sin embargo, tiene una cruel forma de presentar sus facturas. El Despertar estaba a punto de aprender una lección dolorosa sobre la importancia de la previsión al cometer su segundo error: no tener un fondo de emergencia. Un día, la inesperada enfermedad de un ser querido lo golpeó con la fuerza de un rayo. Los gastos médicos se dispararon, y la necesidad de una reparación urgente en su vivienda, que había estado posponiendo, se volvió ineludible. El pánico inicial fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que le dejó sin aliento. La realidad de su falta de preparación se le abalanzó, revelando la fragilidad de su castillo de naipes. En ese momento de angustia, El Despertar sintió lo que fue la primera traición, no del dinero en sí, sino de su propia irresponsabilidad. El brillo de sus sueños ambiciosos se opacaba ante la sombra de su negligencia. Para salir del apuro inmediato, se volcó en la solución más accesible y tentadora: las tarjetas de crédito. Así, incurrió en su tercer error financiero, acumulando una deuda de consumo que pronto se convertiría en una soga alrededor de su cuello. Las tarjetas de crédito parecían una bendición, una salida rápida y sin esfuerzo de sus problemas. Pero lo que no vio, o no quiso ver, fueron los intereses crecientes, los pagos mínimos que apenas cubrían los intereses, y la espiral descendente en la que se estaba adentrando. Cada nueva compra, cada pequeño alivio momentáneo, era un clavo más en el ataúd de su libertad financiera, apretando la soga un poco más cada vez. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. La desesperación, una fuerza tan potente como destructiva, se apoderó de El Despertar. Buscando una salida rápida al abismo de deudas que él mismo había cavado, se lanzó de cabeza al cuarto error financiero: invertir sin conocimiento. Atraído por la promesa de retornos astronómicos y la ilusión de una solución milagrosa, El Despertar ignoró todas las señales de advertencia, cegado por la urgencia de su situación. No investigó, no consultó, simplemente apostó. Invirtió los pocos ahorros que le quedaban, e incluso dinero prestado, en esquemas que prometían el oro y el moro, pero que eran, en realidad, castillos en el aire. La caída fue tan rápida como brutal. Perdió una parte significativa de su capital, y con ello, cualquier atisbo de esperanza que le quedaba. La deuda, lejos de disminuir, se había incrementado, añadiendo una capa más de angustia a su ya precaria existencia.
La humillación era palpable, el sabor de la derrota, amargo y persistente. Mientras el despertar luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, la vida le asestó otro golpe demoledor. Cometió su quinto error, depender de una sola fuente de ingresos. Su empleo principal, esa ancla que, aunque oxidada, le proporcionaba una sensación de seguridad, se desvaneció. La reestructuración de la empresa lo dejó en la calle, sin previo aviso, sin paracaídas. La noticia fue un mazazo. La humillación de ser despedido se combinó con el miedo paralizante de no saber cómo afrontaría el día a día. El resentimiento hacia sí mismo creció, un lamento silencioso por todas las decisiones equivocadas que lo habían llevado a ese punto. La tensión en su hogar se volvió insoportable. La familia del despertar, que hasta entonces había soportado en silencio las consecuencias de sus errores, comenzó a sentir el peso real de la situación. Las facturas se apilaban, la comida escaseaba, y los rostros de sus seres queridos reflejaban una mezcla de preocupación y decepción. La mirada de su pareja, antes llena de admiración, ahora era una mezcla de tristeza y reproche mudo. Los niños, ajenos a la magnitud del problema, sentían la atmósfera tensa, la ausencia de las pequeñas comodidades que antes daban por sentadas. El despertar se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que había cometido un sexto error: no planificar el futuro. La jubilación era un concepto lejano y abstracto. La educación de sus hijos, un sueño inalcanzable. No había red de seguridad, ni un colchón financiero que amortiguara las caídas. La magnitud de sus errores pasados se hizo dolorosamente evidente, afectando no solo su presente, sino también el futuro de aquellos a quienes más amaba. La idea de que sus seres queridos pudieran sufrir por su negligencia era un tormento constante. Una noche, la tensión estalló en una discusión familiar intensa. Las palabras volaron como cuchillos, cargadas de frustración y desesperación. Su pareja, con lágrimas en los ojos, le lanzó un ultimátum. «No podemos seguir así», dijo con voz quebrada. «Esto tiene que cambiar, o no sé qué será de nosotros». Ese momento fue un clímax parcial, un punto de inflexión. Las palabras de su pareja resonaron en su mente, un eco doloroso de la realidad. En el abismo de sus errores, el despertar se enfrentó a su reflejo más oscuro, un hombre que había sacrificado su futuro y el de su familia en el altar de la irresponsabilidad financiera. Se vio a sí mismo, no como el soñador ambicioso que una vez fue, sino como un espejismo roto, rodeado de las ruinas de sus propias decisiones. La vergüenza lo consumía, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de determinación comenzaba a encenderse, un deseo incipiente de redención. Sabía que no podía seguir por ese camino, que algo tenía que cambiar drásticamente, pero ¿tendría la fuerza para hacerlo? La pregunta lo carcomía, mientras la oscuridad de la noche envolvía su desesperación. El despertar tocó fondo, un abismo de desesperación donde la posible pérdida de todo lo que valoraba se cernía como una sombra ineludible. La humillación y el resentimiento hacia sí mismo habían sido intensos, pero ahora se sumaba un miedo paralizante, el de perder a su familia. El amor por ellos, ese lazo inquebrantable, se convirtió en su única ancla, su motivación más profunda para superar la vergüenza que lo consumía. Libró una lucha interna feroz contra la desesperanza, una batalla campal en su propia mente. Las voces del pasado, las decisiones erróneas, clamaban por arrastrarlo aún más abajo, pero la imagen de sus seres queridos, sus rostros preocupados, le ofrecía una chispa de esperanza. En medio de esa tormenta emocional, tomó una decisión inquebrantable: cambiar. No importaba el costo, no importaba el esfuerzo, la redención era su único camino. Finalmente, el despertar se enfrentó a su séptimo error: no buscar ayuda profesional. Dejó a un lado el orgullo,
el ego que tantas veces lo había cegado, y buscó asesoramiento financiero. Fue un acto de vulnerabilidad, un reconocimiento tácito de sus fracasos, pero también un primer paso hacia la sanación. El proceso fue doloroso, un ejercicio de introspección brutal, donde cada error fue diseccionado, cada mala decisión expuesta. No solo tuvo que aceptar la magnitud de sus equivocaciones, sino también aprender los principios básicos que había ignorado durante tanto tiempo. Se sumergió en libros, seminarios y conversaciones con su asesor, absorbiendo cada lección como una esponja sedienta. La implementación de un plan de recuperación no fue fácil. Requirió sacrificios, ajustes drásticos en su estilo de vida y una disciplina férrea. Los lujos pasados fueron reemplazados por la austeridad, las salidas por noches de estudio y planificación. Cada pequeño avance, cada deuda saldada, era una victoria, un bálsamo para su alma herida. El clímax llegó con una decisión financiera crucial que definiría su futuro. Se presentó la oportunidad de vender una pequeña propiedad que había heredado hacía años, un activo que había olvidado por completo en su vorágine de deudas. La oferta era tentadora, lo suficiente para saldar una parte significativa de sus deudas más apremiantes y liberar una presión inmensa. Sin embargo, su asesor le presentó otra opción: invertir una porción de ese dinero en un fondo de ahorro a largo plazo, mientras renegociaba el resto de sus deudas a condiciones más manejables. La tensión era palpable. ¿Repetiría el patrón impulsivo de buscar la solución rápida o aplicaría las lecciones aprendidas sobre planificación y paciencia? Los fantasmas de sus errores pasados se cernían sobre él. Recordó la inversión sin conocimiento, la desesperación que lo llevó a perder capital. Recordó las discusiones con su familia, el ultimátum que le había dado su pareja. Su mente se llenó de imágenes de sus hijos, su futuro. Con una profunda respiración, el despertar miró a su asesor. «Quiero renegociar las deudas y destinar una parte a un fondo de ahorro», dijo con voz firme. «No quiero soluciones rápidas. Quiero soluciones sostenibles». Fue un triunfo, aunque pequeño, inmensamente significativo. No era un rescate milagroso, sino el resultado de la disciplina, el conocimiento y la madurez financiera que había adquirido. La venta de la propiedad le dio un respiro, el fondo de ahorro una base y la renegociación de deudas, un camino claro hacia la estabilidad. El despertar había superado los errores, no sin cicatrices, pero con una sabiduría profunda y duradera. Su vida no se transformó de la noche a la mañana en una utopía financiera, pero se había enderezado, se había vuelto manejable. Aprendió que la verdadera libertad no reside en la acumulación desmedida, sino en la gestión consciente y responsable de los recursos. Su familia, testigo de su transformación, recuperó la confianza y la esperanza. Las sonrisas regresaron a su hogar. Los niños jugaban con la despreocupación que les correspondía, y la mirada de su pareja, ahora, reflejaba orgullo y admiración. El despertar ya no era el soñador ingenuo, sino un hombre forjado por la adversidad, un testimonio viviente de que la redención es posible. Su vida financiera no tenía por qué ser una tragedia. La elección, como siempre, era suya,